proyecto la semana pasada que tenía que ver con profundizar lo que nosotros entendemos como una buena política pública que se ha llevado en Rosario, que es descentralizar al municipio en distritos. Y cualquier vecino lo sabe, hoy en lugar de tener que acercarse al centro a hacer muchos trámites, tiene cerca de su casa un distrito municipal al cual puede acudir para hacer muchos trámites de la vida cotidiana, sin tener que trasladarse al centro de la ciudad. Entendemos nosotros que eso que ha sido bueno hay que seguir profundizándolo. Y una de las propuestas que tiene que ver con esa mejora de lo que es la descentralización administrativa de la ciudad es proponer que los directores de estos distritos sean personas no puestas a dedo por el intendente o la intendenta de turno, sino que sean elegidos por voto popular. Es decir, que el director del distrito, que es la persona que se encuentra a la cabeza de esta instancia municipal que resuelve cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano de un barrio, y estoy hablando de baches, de alumbrado público, de limpieza en general, sea una persona referenciada en el barrio, legitimada por el voto de la gente y que tenga entonces una conexión directa con quienes lo han elegido. Nos parece que es un buen mecanismo que en definitiva sin alterar o afectar o ir en contra de la Ley Orgánica de Municipalidades o incluso lo que plantea la Constitución Provincial, es un camino que tiende hacia la autonomía. Es un camino que tiende a seguir dotando de mayores herramientas y de la posibilidad de tomar decisiones que afecten al día a día de la ciudad desde Rosario y no desde la legislatura provincial. La semana pasada también tuvimos un hecho lamentable, trágico, uno más, en esta Rosario que se desangra por la violencia, donde un taxista terminó muerto a partir de un disparo cuando estaba asistiendo a otro compañero en un hecho delictivo, el caso de Hugo Camilo. Y una vez más, a partir de estos hechos, se pone en la agenda qué hacer en esa problemática que involucra a la seguridad, pero respecto de los taxis. Y aquí aparece de vuelta una discusión que yo creo que o nos ponemos los pantalones largos o derogamos la ordenanza vigente. Pero no podemos, cada vez que sucede un hecho de estos de violencia, y muchos con consecuencias fatales como el que tuvimos la semana pasada, volver a reclamar el cumplimiento de una ordenanza que no tiene 6 meses o un año. Está vigente desde el año 2008, que es la ordenanza 8295. Medidas que tienen que ver con la colocación de un blindex o una mampara que divide a lo que es la parte de la unidad donde está el chofer, de donde está el pasajero. Medidas que tienen que ver con colocar una cámara en el interior de los vehículos que tome 3 fotos cuando se sienta el pasajero, que queden encriptadas, pero eso te sirve a la hora de la prueba en caso de producirse un hecho delictivo. Y sobre todo, la medida más importante que puede llegar a tener beneficios a la hora de combatir la inseguridad, que es el retiro del efectivo de las unidades, a partir de la aplicación de lo que es una tarjeta de débito o de crédito, que puede ser la tarjeta sin contacto o que debe ser la tarjeta sin contacto, que además de utilizarla en el colectivo se puede utilizar en el taxi. Entonces, el planteo mío es, lamentablemente tenemos que discutir de estas cosas cuando suceden hechos violentos y fatales. Pero aprovechemos también los otros momentos para exigir de la misma manera y con la misma fuerza el cumplimiento de esas ordenanzas. Y el momento que tenemos para hacerlo es cuando, por lo menos desde el Consejo, cuando se discute un aumento de la tarifa de taxis. Porque en ese momento uno puede exigir una suerte de contraprestación por otorgar un aumento de tarifa por cuestiones de inflación, pero que mejore la calidad del servicio para el pasajero, pero sobre todo para el chofer, que es la persona que se encuentra más expuesta arriba de la unidad. Si no ponemos hincapié en eso, todo lo que hagamos va a ser puesta en escena, pero las cosas van a seguir como está. Por lo menos, y en mi caso y en el caso del bloque del PRO, nos hemos negado sistemáticamente a votar aumentos de taxi precisamente por este motivo, por el no cumplimiento de una ordenanza que existe y está vigente y que en definitiva traería muchísimos beneficios para lo que es el sistema, y enfrentaría una situación complicada sin resolverla definitivamente, porque la solución de fondo
Y la política pública de la seguridad no depende ni se circunscribe solamente a los taxis, sino que a medida que mejoremos el contexto provincial y nacional, con más patrullaje, una profesionalización de la policía y otras decisiones que tienen que ver con el contexto de inseguridad que se vive, va a tener buenos resultados en el taxi. Pero mientras tanto, avancemos con lo que está, porque de verdad que estas medidas en su conjunto y aplicadas pueden tener buenos resultados. La verdad que el 2015 es para el país un año absolutamente decisivo. Se ponen en juego los futuros 15 o 20 años de una república que tenemos, pero cuyas instituciones están muy debilitadas a partir de una década que, más que una década ganada, ha sido una década donde se ha instalado la idea de que el adversario político no es un socio de la construcción del futuro, sino que ese adversario político es un enemigo al cual hay que perseguir. Es una década marcada por la corrupción desde las esferas más centrales del poder político. Y es una década donde todas las instituciones de la República, desde el Congreso, desde los organismos de control, desde la justicia, han sido puestos en dudas a partir de lo que ha sido entonces una política de concentración absoluto del poder que termina lamentablemente con lo que ha sido la muerte de un fiscal de la República, quizá el caso más emblemático de los últimos tiempos, como fue el suicidio o asesinato del fiscal Alberto Nisman. Entonces, me parece que lo que viene tiene que ser una discusión de un modelo de país donde volvamos a recuperar aquellas cosas que han sido puestas en duda. La certidumbre, la posibilidad de entender que más allá de una competencia electoral se necesita de la buena voluntad de todos los dirigentes políticos para encarar aquellos temas que al país le importan. Se necesita que los nuevos cuadros políticos o los nuevos cuadros de dirigentes no tengan nada que ver con aquellos que no han gobernado el país en los últimos años. Porque si bien valoramos y confiamos en esa democracia que supimos conseguir y defender durante 30 años, ahora hay que pensar en esos próximos 30 años de democracia que vienen. Y ese es el gran tema pendiente que tenemos en Argentina, con un proyecto que lo encabeza Mauricio Macri, pero que acá tiene sus representantes claros y con ganas de competir fuertemente en la provincia con Miguel del Cel y en la ciudad con un proyecto que también representa eso, representa la continuidad de aquellas cosas que han sido buenas y que hay que sostener, pero sobre todo encarar temas que en lo local todavía están pendientes. Hablamos de servicios públicos, hablamos de infraestructura y sobre todo hablamos de seguridad. Hay que recuperar esa idea desde lo local se puede hablar de seguridad, que ha sido también otro tema pendiente en la agenda pública de la gestión del socialismo en Rosario.